Nunca olvidaré el momento exacto en que mi corazón dejó de sentirse como el de una madre y se volvió el de una mujer traicionada. Fue el día de mi cumpleaños número 64. Todo parecía en orden. La mesa bien puesta, el pastel en el centro con una vela dorada y mi familia fingiendo que todavía existía algo parecido al amor. Mi hija, Laura, había organizado la reunión. Decía que quería hacerme sentir especial, pero su voz sonaba como quien cumple con un deber. El comedor estaba lleno de luces cálidas y de falsos cumplidos. Mi yerno, Mauricio, no se separaba del celular. Mi nieto, Iván, jugaba con su cochecito de juguete sin prestar atención a nadie. Y Laura, mi propia hija, caminaba por la casa dando órdenes como si fuera la dueña de todo. Me senté en la cabecera, observándolos. Ellos creían que yo no veía el desprecio en sus gestos, las miradas impacientes, los susurros. Pero a mis años una aprende a escuchar con el alma lo que los labios callan. Cuando encendieron la vela, todos hicieron el clásico coro de «Feliz cumpleaños». Yo sonreía, fingiendo alegría, mientras por dentro me dolía recordar los tiempos en que Laura me abrazaba sin vergüenza. Tomé aire para soplar la vela, y fue entonces cuando escuché la frase que cambió mi vida. «Ojalá sea la última vela que sopla esa vieja», dijo mi hija, creyendo que nadie la oía. Mi cuerpo se paralizó. Mi hija, mi sangre, mi razón de existir, deseando mi muerte. Sentí que la garganta se me cerraba, pero no dejé que nadie lo notara. Sonreí, soplé la vela con calma y cuando levanté la mirada, la busqué. Laura fingía hablar con su marido, riendo, ajena a que yo la había escuchado. Entonces dije, con voz serena pero firme, «Mi deseo ya está hecho. Mañana tendrás una sorpresa». Nadie entendió el doble sentido. Todos aplaudieron. Yo sonreí, pero dentro de mí algo se rompió para siempre. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sola en la casa. Recogí los platos, apagué las luces y me senté frente al pastel ya frío. La vela derretida parecía un cuerpo vencido, igual que yo. Lloré sin ruido, con ese llanto seco que no pide consuelo. No lloraba por la frase, lloraba por todo lo que había permitido antes de llegar a ese punto, por los insultos, por la indiferencia, por haber criado a una mujer que me miraba como un estorbo. Recordé los años en que la llevaba al colegio de la mano, cuando no teníamos dinero, y yo me partía el alma para que ella comiera mejor que yo. Recordé cómo le cosí su primer vestido de graduación, quedándome sin dormir para que no pasara vergüenza ante sus amigas ricas. Y recordé, sobre todo, el día que me dijo, «Cuando tenga mi propia casa, no volverás a molestarme con tus tonterías de vieja». En aquel entonces le resté importancia. Pensé que solo era juventud, inmadurez, cansancio. Pero aquella noche de mi cumpleaños, cuando escuché su deseo venenoso, supe que no era un arrebato. Era lo que realmente pensaba de mí. Me levanté despacio, miré alrededor de mi sala, la casa que yo construí con mi trabajo, con mi sacrificio, la casa que ella creía suya, y sentí un frío distinto al de la edad. Era el frío de la decisión. Fui al escritorio, saqué una libreta de tapa dura y escribí la fecha, 24 de junio, día en que se acabó mi silencio. Esa frase fue el primer paso de mi venganza. Abrí el cajón donde guardaba las escrituras de la casa y las observé con una mezcla de tristeza y poder. Todo estaba a mi nombre, cada ladrillo, cada mueble, cada flor del jardín, todo. Laura siempre presumía frente a sus amigas de su hogar, sin saber que no le pertenecía nada. Esa ignorancia sería su ruina. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía años, el de don Ricardo, mi abogado de confianza. «María Elena, ¿cuánto tiempo?», respondió con voz amable. «Don Ricardo, necesito verlo mañana temprano. Es urgente. ¿Todo bien?» «Digamos que por fin abriré los ojos», contesté con calma. «Es hora de poner mis cosas en orden». Colgué. Fui a la cocina, preparé un té y me senté frente a la ventana. Afuera, la luna estaba redonda y brillante, como si quisiera presenciar lo que iba a suceder. Pensé en mi nieto, en su risa inocente, en cómo me abrazaba sin entender el veneno que respiraba en esa casa. Por él, juré que no habría escándalos, no lo arrastraría al barro, pero su madre aprendería lo que significa despreciar a quien te dio todo. Mientras bebía el té, sonreí sin darme cuenta. Era una sonrisa que no me conocía, fría, tranquila, peligrosa.
Esa noche dormí poco, pero dormí bien. A la mañana siguiente, me puse un vestido gris, me peiné el cabello con cuidado y salí temprano. Caminé despacio por la acera, con la serenidad de quien va a confesarse, pero con el corazón firme de quien ya no tiene nada que perder. En el despacho de don Ricardo, firmé un sobre cerrado. ¿Está segura de esto, María Elena?, preguntó. Más que nunca, respondí. Quiero dejar todo a nombre de quien realmente lo merece. Él asintió en silencio. Sabía que no era una decisión impulsiva. Esa tarde volví a casa con el alma ligera. Mi hija me llamó para pedirme dinero para unos arreglos de la casa. La escuché en silencio, saboreando cada palabra. No te preocupes, hija, le dije suavemente. Mañana tendrás una sorpresa. Y colgué. Mientras guardaba las fotos viejas en una caja, sentí algo parecido a la paz. Ya no dolía tanto la frase que había escuchado. Al contrario, me había despertado. Después de toda una vida dándolo todo, por fin había decidido darme a mí misma el derecho a ver caer las máscaras. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, abrí la ventana y observé las luces de la ciudad. Pensé en lo irónico que era todo. Mi hija deseando mi muerte y yo a punto de matarle el orgullo. No necesitaba venganza sangrienta, solo justicia emocional. Miré el cielo y susurré. Gracias, Laura, por recordarme que sigo viva. Mañana sabrás cuánto duele subestimar a una vieja. Y apagué la luz. Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero nadie habla del día en que ese amor empieza a doler más que cualquier herida. Yo lo descubrí cuando mi hija, Laura, comenzó a tratarme no como una madre, sino como una carga. Y lo más triste es que no fue de un día para otro. No, el desprecio crece como la humedad. Empieza en silencio, se esconde entre las grietas, y cuando te das cuenta, ya te ha podrido las paredes del alma. Laura nació una noche de invierno, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la pequeña casa donde vivíamos con su padre, Ernesto. Yo tenía apenas 24 años y él 30. Era un hombre trabajador, sencillo, con unas manos que olían a madera y esfuerzo. Recuerdo cómo lloró cuando la sostuvo por primera vez. «Es igual a ti», me dijo con orgullo, pero la vida, que a veces parece ensañarse con los buenos, me lo arrebató demasiado pronto. Un accidente en la obra, un techo que se vino abajo, una llamada fría, y de pronto me vi sola, con una bebé en brazos y una montaña de deudas sobre los hombros. Durante años trabajé sin descanso. Limpié casas ajenas, planché ropa, cuidé ancianos. Lo hice todo para que a Laura no le faltara nada. Y, en cierto modo, lo logré. Nunca pasó hambre, nunca durmió al frío, nunca sintió la miseria que a mí me rondaba de cerca. Pero quizás ese fue mi error. Le di tanto que olvidó el valor de las cosas. Cuando era niña, me decía, «Mamá bonita», me llenaba de dibujos y abrazos. Pero con el tiempo, los abrazos se hicieron más breves, los dibujos desaparecieron, y su mirada comenzó a llenarse de algo que no entendía. Vergüenza, vergüenza de mí. De mi ropa sencilla, de mis manos manchadas por los productos de limpieza, de mi acento de mujer que no estudió. En el colegio, la escuché decirle a una amiga, «Mi mamá no trabaja en una oficina porque no le gusta». Era mentira. Yo me rompía el lomo cada día para pagarle ese colegio caro, pero entendí su vergüenza y me la guardé en el pecho, como tantas otras cosas. Con los años, esa vergüenza se transformó en frialdad, y la frialdad en desprecio. Cuando terminó la universidad, ya no me pedía consejos, me daba órdenes, me trataba como a una empleada en mi propia casa. «Mamá, no me pongas eso en la mesa. Mamá, no hables así cuando venga Mauricio. Mamá, cámbiate, por favor, que pareces una sirvienta». Y lo hacía con esa sonrisa fina que hiere más que un grito. Cuando conoció a Mauricio, su futuro esposo, pensé que todo cambiaría. Él venía de buena familia, estudiado, elegante, pero su mirada tenía algo que no me gustó desde el principio, esa mezcla de condescendencia y control. El tipo de hombre que te da la mano mientras te mide para saber cuán útil puedes serle. Y mi hija, ciega de amor y ambición, no tardó en volverse su reflejo. El día que me dijo que se casarían, lloré, no de emoción, sino de miedo.
porque supe que ese hombre terminaría de convertirla en lo que más temía, una mujer vacía, pendiente de las apariencias, incapaz de sentir gratitud. Y así fue. Después de la boda, Laura empezó a cambiar de verdad. Me veía solo cuando necesitaba algo, dinero, ayuda con el niño, o alguien que cocinara cuando tenía invitados. «Mamá, tú cocinas mejor que nadie. Ven y nos haces el favor», me decía. Pero una vez allí, me dejaba en la cocina, mientras ella se reía con sus amigos en el salón, presentándome como la abuela María, sin decir que era su madre. Recuerdo una noche en particular. Habían invitado a unos socios de Mauricio. Yo había preparado toda la cena. Cuando entré con la bandeja del postre, escuché que uno de ellos preguntaba, «¿Quién le enseñó a cocinar así?». Y Laura riendo respondió, «Una señora que nos ayudaba antes». Yo era una señora, ni madre, ni mujer, ni sacrificio, solo una señora. Esa noche me encerré en el baño y lloré, pero me prometí que no volvería a hacerlo frente a ellos. Entendí que a veces los hijos no merecen ver tus lágrimas. A medida que Iván, mi nieto, crecía, se convirtió en mi refugio. Tenía mis ojos, mi risa y un cariño que su madre no podía entender. Pasábamos horas jugando, contándole historias, enseñándole canciones viejas, pero hasta eso empezó a molestarle a Laura. «No lo malcríes», me decía. «No quiero que se acostumbre a ti». «¿Por qué?», pregunté una vez. «Porque no quiero que te vea llorando algún día». Y en ese momento comprendí algo terrible. Ella sabía que me hacía sufrir, y no le importaba. Cuando escuché sus palabras en mi cumpleaños, ese deseo maldito, no fue una sorpresa total. Fue la confirmación de algo que llevaba años sabiendo, pero no me había atrevido a aceptar. Mi hija no me amaba. Tal vez nunca lo hizo, y aún así, no la odié. No, no al principio. Lo que sentí fue algo más profundo, más frío, una claridad absoluta. Por fin entendí que el amor ciego también es una forma de esclavitud. Yo la había criado con el corazón, y ella me había devuelto desprecio. Pero lo que no sabía es que, esa vez, yo no iba a quedarme callada. Durante la siguiente semana, fingí normalidad. Le mandé mensajes, le pregunté cómo estaba el niño, y hasta le llevé un pastel que fingió agradecer. Pero en silencio, empecé a reunir los documentos, los papeles, las escrituras. Empecé a visitar bancos y notarios. Nadie lo sabía, pero mientras ella hablaba de remodelar la casa y de cambiar los muebles, yo ya había empezado a desmantelar su mundo, ladrillo por ladrillo. Esa venganza no nació del odio, sino de la decepción, porque el odio es ruidoso, impulsivo. En cambio, la decepción es meticulosa, te enseña a esperar. Y yo esperé. Esa noche, mientras me servía una copa de vino, miré mi reflejo en la ventana, las arrugas, las canas, las manos marcadas, y me vi hermosa, no por vanidad, sino por el poder silencioso que sentía florecer en mí. Por primera vez en años, no era la madre débil, era la mujer que estaba a punto de enseñar una lección que su hija jamás olvidaría. El día después de mi cumpleaños, la casa todavía olía a pastel y perfume barato. Había globos desinflados en el suelo, platos apilados en el fregadero y un silencio espeso que parecía hablar más que cualquier palabra. Me levanté temprano, con esa costumbre de toda la vida de empezar el día antes que el sol. Preparé café, abrí las ventanas y respiré hondo. A pesar de todo, sentía una calma extraña, como si el veneno de las palabras de mi hija ya no pudiera tocarme. Pasé la mañana guardando las sobras del festejo. Cada resto me recordaba algo. El mantel que Laura eligió sin preguntarme, los cubiertos que pertenecieron a mi madre, las flores que yo misma pagué porque ella se olvidó de traer. Todo estaba impregnado de su indiferencia. Pero mientras limpiaba, recordé su frase cruel en medio del canto. «Ojalá sea la última vela que sopla esa vieja». Sonreí, no de tristeza, de determinación. A media mañana, escuché su voz por teléfono. «Mamá, ¿ya te sientes mejor del festejo?», preguntó con ese tono falso que usaba cuando quería algo. «Perfectamente, hija. Gracias por venir ayer. Bueno, fue un lindo detalle, ¿verdad?». Todos quedaron encantados. «Ah, y necesito que me prestes un poco de dinero. Tengo que pagar unos arreglos en la cocina». «Claro», le respondí. «Mañana tendrás una sorpresa». Ella rió sin entender el doble sentido. Yo colgué despacio, saboreando las palabras.
Esa tarde saqué una caja vieja del armario del cuarto. Dentro guardaba las cosas que más valor tenían para mí: cartas, fotos, un reloj de mi esposo y el retrato familiar que pinté años atrás. Era una acuarela sencilla, pero en ella estábamos los tres: Ernesto, yo y nuestra pequeña Laura. El cuadro tenía manchas de humedad, pero aún conservaba los colores suaves de aquellos días felices. Lo limpié con cuidado y lo apoyé sobre la mesa. Me quedé mirándolo largo rato, recordando lo que fuimos y aceptando lo que ya no éramos. A la mañana siguiente, decidí pasar por su casa. Llevaba el retrato envuelto en papel y una caja con un regalo: un juego de tazas de porcelana que ella siempre había querido. Cuando llegué, Laura abrió la puerta sorprendida. «Mamá, no hacía falta, lo sé, pero quería darte algo», le dije con una sonrisa. En el comedor estaban Mauricio y mi nieto, Iván. El niño corrió a abrazarme y por un momento todo el mundo pareció detenerse. Era el único que me hacía sentir que aún pertenecía a algo. «¿Qué traes ahí, abuela?», preguntó curioso. «Un pequeño regalo», respondí, entregándole la caja. Laura la abrió con rapidez. Sus ojos brillaron un segundo al ver las tazas, pero su expresión cambió cuando notó el otro paquete, el del cuadro. «¿Y esto?», preguntó. «Ábrelo tú». Desenvolvió el retrato con desgano. Lo miró apenas unos segundos y frunció el ceño. «¿Esto lo hiciste tú?». «Sí, hace muchos años. Lo encontré ayer y pensé que sería lindo tenerlo aquí, en tu casa, con la familia reunida». Ella soltó una risita seca. «Mamá, aprecio el gesto, pero esto no combina con mi decoración». Mauricio intervino con tono indiferente. «Podríamos ponerlo en el cuarto de servicio, Laura». «Buena idea», dijo ella. «Así al menos no desentona». El comentario me atravesó, pero no mostré nada. Me limité a sonreír. «Como quieras, hija». Iván se acercó al cuadro, lo miró y dijo: «Mira, mamá, tú aquí eras chiquita». «Sí, pero eso es muy viejo, hijo. No vale la pena colgarlo». Entonces comprendí que no solo despreciaba el regalo, sino lo que representaba. Ese cuadro era mi vida entera, y ella lo había rechazado con la misma facilidad con la que se deshace de un papel sin valor. Terminé el café, me levanté y la abracé. «Gracias por recibirme, hija». «Claro, mamá. Y recuerda lo del dinero», dijo ella sin siquiera mirarme. «Descuida, mañana tendrás tu sorpresa», repetí con una calma que la confundió. De regreso a mi casa, el aire se sentía diferente. Ya no era el aire de la resignación, sino el de la claridad. A veces el amor necesita romperse para ver las cosas con nitidez. Esa tarde fui al banco. Pedí cita con el gerente y confirmé que mi nombre era el único que figuraba en la propiedad y las cuentas. También pedí abrir una nueva cuenta, exclusiva, a la que solo yo tendría acceso. Cuando el gerente me preguntó si deseaba transferir fondos, le respondí que sí, todo. Él arqueó una ceja, sorprendido. «¿Todo, señora?». «Todo. Ya no tengo a nadie más que cuidar», contesté con una media sonrisa. Al salir del banco, sentí una ligereza que no conocía desde hacía años. Era como si cada paso que daba borrara un pedazo del peso que había cargado tanto tiempo. Esa noche, mientras cenaba sola, me serví una copa de vino. Miré las paredes de mi casa, los recuerdos, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo. Recordé la voz de mi hija pidiéndome dinero, reclamando cariño como si fuera un deber, y me juré que a partir de ese momento, cada acto mío tendría un propósito. Pensé en Iván, mi nieto, en su inocencia, en cómo no tenía la culpa de haber nacido entre el egoísmo y la soberbia, y supe que, si algún día tenía que elegir, lo protegería a él antes que a nadie. Esa misma noche llamé a mi abogado, don Ricardo. «Ricardo, quiero cambiar el testamento». «¿Estás segura, Elena?», preguntó con voz pausada. «Completamente. Esta vez no por amor, por justicia». Pasé el resto de la noche escribiendo en mi libreta. Escribí cada detalle que recordaba de los desprecios de mi hija, las veces que me llamó inútil, las veces que me hizo sentir una carga, las veces que me olvidó. Cada línea era una herida cerrándose. Antes de dormir, tomé el retrato que ella había despreciado y lo colgué en mi pared, justo frente a la cama. Lo miré con ternura. «No te preocupes, Ernesto», susurré. «No dejaré que humillen más lo que construimos». Y apagué la luz. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque al fin tenía un plan.
A veces hay que dejar que los demás se muestren como son, sin advertirles que los estás mirando. Esa fue mi decisión. Ya no discutir, ya no justificarme, solo observar. Quería saber hasta dónde llegaría mi hija, si yo, su madre, me volvía vulnerable. Y lo que descubrí en los días siguientes fue peor de lo que imaginé. Pasaron unas semanas desde mi cumpleaños. Laura me llamaba solo para pedirme dinero o favores, pero ya no me afectaba. Había aprendido a no sentir. Sin embargo, necesitaba algo más que sospechas. Quería ver su verdadera cara sin el maquillaje de las apariencias. Y para eso, ideé una prueba sencilla. Fingiría estar enferma. Un martes por la mañana, le llamé con voz débil. «Hija, no me siento bien. Tengo mucha fiebre y apenas puedo levantarme». Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Por un momento, creí que se había cortado la llamada. «Mamá, no puedo ir ahora», respondió al fin con fastidio. «Estoy muy ocupada. Además, seguro no es nada. Tómate un té y descansa». «Quizás», dije despacio, «pero estoy sola. Mamá, no empieces con tus dramas, por favor». Colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sin sorpresa. En el fondo lo esperaba, pero aún así dolía. Ese mismo día, mi vecina Marta vino a verme. Es una mujer amable, jubilada como yo, que siempre aparece con un plato de sopa o una palabra de aliento. Cuando me vio pálida, creyó que realmente estaba enferma. «Elena, por Dios, ¿quieres que te acompañe al médico?» «No, Marta, estoy bien. Solo necesito un poco de reposo», mentí. Ella se quedó conmigo toda la tarde, hablándome de su nieta y de su jardín. Mientras tanto, mi teléfono permanecía en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni de Laura ni de mi nieto. Esa noche, el silencio de la casa me pesó como nunca. Recordé cuando Laura era pequeña y yo me desvelaba cuidándola por una simple fiebre. Cómo le hacía sopas, cómo dormía sentada junto a su cama para asegurarme de que respirara bien. Ahora era yo quien necesitaba un poco de eso, y lo único que recibía era indiferencia. Al tercer día, mi supuesto malestar empeoró. No porque estuviera enferma, sino porque el alma también se agota de fingir. Llamé nuevamente. «Laura, me siento peor. Quizás deba ir al hospital». Ella suspiró al teléfono. «Mamá, no exageres. Si te sientes tan mal, pide un taxi o que alguien te acompañe. Yo no puedo dejar el trabajo por un resfriado». «Entiendo», respondí. «No te preocupes, hija. Descansa tú también». Esa noche lloré en silencio, no por su falta de amor, sino por mi ceguera de tantos años, por haber criado a una hija que creía que su madre era desechable. Al día siguiente, cuando desperté, ya no tenía lágrimas, solo una calma helada. Decidí que ya era suficiente. Llamé a Marta. «¿Podrías hacerme un favor, amiga? Necesito que me acompañes a la notaría». «¿Vas a vender la casa?», preguntó alarmada. «No exactamente», dije con una sonrisa amarga. «Voy a poner las cosas en su sitio». Fuimos juntas. Le pedí al notario modificar mi testamento y dejar todo a nombre de Iván, mi nieto, bajo la supervisión de un fideicomiso. Si algo me pasaba, nadie más podría tocar un solo centavo. Ni Laura, ni su esposo. Nadie. Esa misma tarde, mientras firmaba los papeles, sentí una mezcla de alivio y dolor. Era como amputar una parte de mí, pero necesaria. Cuando el notario me ofreció la pluma para rubricar la última hoja, pensé en todas las veces que mi hija había usado mis manos para firmar sus caprichos. Ahora, por fin, esas mismas manos la dejarían sin nada. Al salir, Marta me abrazó. «¿Estás segura, Elena?» «Absolutamente. No lo hago por venganza. Lo hago por justicia». De regreso en casa, encendí el televisor solo para escuchar ruido. Me preparé un té y me quedé mirando por la ventana. En la calle, una madre joven jugaba con su hija pequeña. La levantaba en brazos, la hacía girar, ambas reían. No pude evitar recordar cuando Laura tenía esa misma edad y yo la abrazaba igual. ¡Qué ironía! Los hijos siempre creen que su madre estará ahí, sin importar lo que hagan. Hasta que un día descubren que las madres también se cansan. Esa noche, Laura llamó. Su tono era impaciente. «Mamá, Marta me escribió. ¿Qué hacías en la notaría?» «Cosas mías, hija. No estarás haciendo tonterías, ¿verdad? Sabes que la casa está a tu nombre, pero algún día será mía». «Ah, sí», respondí con una risa seca. «Pensé que no te gustaba mi vieja casa de barrio». «Mamá, no empieces». «Tranquila,
la interrumpí. Ya entenderás todo a su debido tiempo. Colgó furiosa. Cuando guardé el teléfono, sentí algo nuevo dentro de mí. Poder. Después de tantos años siendo invisible, había recuperado el control. Esa sensación me dio una calma indescriptible. Los días siguientes me dediqué a actuar con normalidad. Cocinaba, barría, regaba las plantas, pero en el fondo, mi mente trabajaba sin descanso. Empecé a guardar mis joyas y documentos importantes en una caja metálica. Saqué mis fotos favoritas y las metí en una carpeta aparte. Todo lo que quería conservar, lo protegí. Todo lo demás ya no me importaba. Marta venía a verme seguido. Era la única que sabía parte de la verdad. ¿Y tu hija?, preguntó un día. No llama, contesté. Pero pronto vendrá. ¿A visitarte? A aprender, dije con calma. Y las lecciones más duras siempre llegan tarde. El fin de semana, por fin, Laura apareció. Entró sin saludar, con su perfume caro llenando la casa. ¿Por qué no contestas mis mensajes?, me reclamó. Estuve descansando. ¿Y qué es eso de que fuiste a cambiar el testamento? ¿Qué estás tramando, mamá? Me miró con esa mezcla de arrogancia y temor que solo tienen los que huelen el peligro, pero no saben de dónde viene. La observé en silencio, dejando que el peso de su propia ansiedad la consumiera. Laura, le dije por fin, dime algo. Si mañana yo muriera, ¿qué sentirías? Se rió nerviosa. Ay, mamá, no empieces con tus dramatismos. No, hija, es en serio. Pues, vaciló. Tristeza, supongo. Sonreí con amargura. No te preocupes. A veces la tristeza llega más rápido de lo que uno cree. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que los deseos que se lanzan al aire a veces se cumplen. La dejé de pie en la sala, confundida, y me encerré en mi cuarto. No necesitaba verla reaccionar. Ya había ganado. Esa noche, al apagar la luz, sentí que las máscaras finalmente habían caído. La mía, la suya, todas, y debajo de ellas solo quedaba la verdad. Una madre que dejó de mendigar amor y una hija que pronto sabría lo que era perderlo todo. Cuando una mujer toma una decisión con el alma rota, no hay poder humano que la detenga. Esa mañana lo entendí mientras me miraba al espejo, ajustando mi abrigo gris. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a lluvia. Una metáfora perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Limpiar mi vida, aunque doliera. Habían pasado solo unos días desde la última visita de Laura, desde su voz insolente preguntando si yo tramaba algo. Sí, lo hacía. Tramaba mi libertad, porque a veces, para salvarse, una madre tiene que dejar de ser madre. Tomé mi bolso, donde llevaba los documentos listos, escrituras, extractos bancarios, una carpeta de color vino con mi nuevo testamento provisional y el número de cuenta recién abierta. Todo en orden, todo bajo control. Había repasado ese plan tantas veces en mi cabeza que podía recitarlo de memoria, como una oración sagrada. El taxi me dejó frente al despacho de don Ricardo, mi abogado de confianza. Llevaba el mismo traje oscuro, los mismos lentes que lo hacían parecer severo, pero sus ojos tenían esa compasión que no se finge. «Buenos días, doña Elena», me dijo al recibirme. «¿Lista?» Más que nunca. Nos sentamos frente a una mesa llena de papeles y carpetas. Él habló despacio, asegurándose de que yo entendiera cada detalle, pero no necesitaba hacerlo. Ya había pensado en todo. «Con esta firma», explicó, «usted transfiere la propiedad de su casa y sus bienes al fideicomiso a nombre de su nieto, con administración restringida hasta que cumpla los 18 años. «Perfecto», respondí. «Quiero asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, pueda tocar lo que es mío». Don Ricardo me miró con respeto, pero también con tristeza. «¿Está segura de excluir a su hija por completo?» «Sí». Mi voz fue firme, sin temblor. «Ella me excluyó a mí hace mucho. Esto es solo equilibrio». Él asintió y deslizó los papeles hacia mí. Tomé la pluma. No me tembló la mano, aunque sabía que con ese gesto estaba rompiendo algo más profundo que una relación. Era el cordón invisible que une a una madre con su hija. Pero cuando una cuerda se pudre, cortarla no es crueldad, es supervivencia. Firmé. Cada trazo de tinta fue un cierre. Cuando terminé, don Ricardo me extendió una copia del documento. «Con esto, doña Elena, su patrimonio está protegido. Si le sirve de consuelo, está haciendo lo correcto». «No busco consuelo, Ricardo. Busco justicia». Salí del despacho con la carpeta en el pecho, caminando bajo una llovizna fina.
Sentía el olor del asfalto húmedo, el murmullo de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Me detuve en una cafetería y pedí un café con leche. Lo bebí despacio, observando a la gente pasar, preguntándome cuántas de esas personas cargaban con traiciones invisibles. Por la tarde fui al banco. Allí realicé la transferencia final de mis ahorros. La empleada me miró sorprendida. ¿Desea cerrar su cuenta conjunta, señora? Sí, sonreí. Es hora de empezar de cero. Guardé el recibo y regresé a casa en autobús. Miré por la ventana mientras el paisaje cambiaba. Los edificios, las avenidas, las tiendas. Pensé en Laura, en su ambición, en su arrogancia. Y pensé también en mí, en cómo había pasado toda la vida intentando comprar su amor con sacrificios. Pero el amor, cuando no se merece, se vuelve un agujero que te consume. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, abrí el cajón donde guardaba mi libreta. En la primera página, donde había escrito «Día en que se acabó mi silencio», añadí una nueva línea. «Día en que volví a ser dueña de mi destino». Cerré la libreta con fuerza. Me serví una copa de vino y brindé sola, mirando las luces de la ciudad. No por venganza, sino por mi renacimiento. Pasaron 2 días antes de que Laura apareciera. Llegó sin avisar, como siempre. Entró con su perfume caro y su sonrisa falsa. «Mamá, tenemos que hablar». «Por supuesto, hija», dije con calma, sentándome en el sillón. «Te escucho». Se sentó frente a mí, cruzando las piernas. «He estado pensando», empezó. «Quizás podrías poner la casa a mi nombre ya. Así todo estaría más ordenado si algún día, tú sabes, pasa algo». «¿Pasa algo?», pregunté, fingiendo ingenuidad. «Bueno, mamá, tienes una edad. No quiero que los papeles se enreden. Es mejor prevenir, ¿no?». Su descaro era tan grande que tuve que contener una risa. La observé detenidamente. Su cabello perfectamente alisado, las uñas rojas, el gesto ensayado. Cuánto esfuerzo por parecer fuerte cuando en realidad dependía de mí. «Tienes razón», le respondí. «Prevenir es sabio». Sus ojos brillaron, creyendo que había ganado. «Entonces mañana podríamos ir al notario». «No será necesario». Ya fui. El silencio cayó como una piedra. «¿Cómo que ya fuiste?», preguntó con un hilo de voz. «Tranquila, Laura. Hice lo correcto. Dejé todo en buenas manos. La vi palidecer». «¿Qué hiciste, mamá?». «Asegurarme de que mis cosas estén donde deben estar, en manos de quien realmente me ama». «No puedes hacer eso», gritó levantándose. «Esa casa es mía. Yo la decoré, yo la mantengo». «¿Tú?», reí sin humor. «Yo la construí, con mis manos, con mis lágrimas, con mi juventud. Tú solo viviste en ella». Se quedó de pie, temblando. «Esto no puede ser legal». «Lo es». Levanté la carpeta y la puse sobre la mesa. «Puedes leerlo, si quieres». No se atrevió a tocarla. Me miró con una mezcla de furia y miedo. «Eres cruel». «No, solo me cansé de ser tu víctima». Dio un paso atrás, con los ojos llenos de odio. «Te vas a quedar sola, mamá. Nadie te va a querer después de esto». «Tal vez», dije, tomando mi taza de té, «pero al menos dormiré en paz». Salió dando un portazo. Las paredes vibraron, pero yo no. Minutos después, el teléfono sonó. Era don Ricardo. «¿Todo bien?». «Sí, Ricardo. Todo según lo planeado». «Entonces ya está hecho». «No», dije mirando la puerta cerrada. «Aún falta verla caer». Esa noche, la lluvia arreció. Me senté junto a la ventana, viendo los relámpagos iluminar la calle. Cada trueno sonaba como una advertencia del destino. Pero no tenía miedo, porque cuando una madre deja de amar con los ojos cerrados, el mundo tiembla, pero ella no. Apoyé la frente contra el cristal y murmuré: «Que se preparen. Las máscaras ya cayeron, y ahora viene la verdad». El silencio después de la tormenta puede ser más peligroso que la propia lluvia. Durante 3 días no supe nada de Laura. Ni llamadas, ni mensajes, ni golpes de puerta. La casa, que antes me parecía un refugio, se volvió un santuario. Cada rincón respiraba paz. Cada ruido me recordaba que, por fin, ya no vivía pendiente de su voz. Sin embargo, sabía que ese silencio no era calma. Era el preludio del huracán. Mi hija no era de las que se resignaban fácilmente. Tarde o temprano, volvería. Y cuando lo hiciera, ya no encontraría a la mujer dócil que solía manipular. El 4.º día, al caer la tarde, oí el sonido inconfundible de su coche. No me sobresalté. Seguí preparando la cena,
cortando las verduras con la precisión de quien prepara un ritual. Marta, que me visitaba a menudo, estaba conmigo esa noche. ¿Esperas visita?, preguntó. Sí, el pasado viene a cenar. Marta me miró en silencio, entendiendo sin preguntar. La puerta se abrió sin tocar. Mamá, dijo Laura, entrando con paso decidido. Tenemos que hablar. Por supuesto, respondí sirviendo el té. Llega justo a tiempo. Se quedó de pie frente a la mesa, mirándome con frialdad. Quiero saber qué demonios hiciste. Fui al banco. Me dijeron que moviste todo a una cuenta nueva. Sí, hija. Me pareció lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Dejar a tu propia familia sin nada? ¿A tu nieto? ¿A mí? Sonreí con calma. A tu hijo no lo he dejado sin nada. Al contrario, todo es para él. Lo que ya no habrá más es intermediarios. Su rostro se contrajo. ¿Un fideicomiso? ¿Eso fue idea del viejo abogado? Siempre te llenó la cabeza con tonterías. No, Laura, respondí despacio. Fue idea mía. La mujer que criaste con desprecio decidió pensar por sí misma. Laura golpeó la mesa con la mano abierta. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. La tensión llenó la habitación como humo espeso. Marta, incómoda, intentó levantarse. No, Marta, dije sin apartar la vista de mi hija. Quédate. Es mejor que haya testigos. Laura me observó con rabia, como si no reconociera a la persona frente a ella. ¿Qué te pasó, mamá? Antes eras buena, comprensiva, callada. Antes eras ciega, hija. Ahora veo. Se echó a reír, una risa amarga y cruel. ¿Crees que vas a vivir tranquila sabiendo que me dejaste sin nada? Eres una vieja egoísta. Todo lo que tienes te lo dimos nosotros. ¿Ustedes?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿El dinero que me robaste cuando me ayudabas con las cuentas? ¿O el amor que me quitaste con cada palabra cruel? Laura palideció. No sabes de lo que hablas. Sí lo sé. Tengo los extractos. Los revisé con mi abogado. Cada transferencia, cada gasto innecesario, cada mentira. Lo sé todo. Su expresión cambió por completo. El orgullo se quebró en segundos. ¿Estuviste espiándome? No, Laura. Estuve despertando. Marta bajó la mirada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Laura se dejó caer en una silla, con las manos temblando. No puedes hacerme esto, repitió, más para sí que para mí. Puedo y debo, dije con firmeza. A veces, el amor se demuestra deteniendo el daño. Por un instante, el silencio fue tan profundo que se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Luego, Laura levantó la cabeza y me miró con odio. ¿Sabes qué, mamá? Cuando te enfermes de verdad, no esperes que nadie venga a cuidarte. Lo sé, contesté con serenidad. Pero, a diferencia de ti, yo sí tengo conciencia. No me quedaré sola. Tengo amigos, tengo a Marta, tengo paz. Tú, en cambio, solo tienes tu ambición. Se levantó de golpe, volteando una silla. No he terminado contigo. Yo sí contigo. Le mostré un sobre sellado que tenía sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Una copia notariada de todos los movimientos bancarios que hiciste en mi nombre. Si alguna vez intentas tocar un centavo mío, este sobre irá directo a la fiscalía. Laura me miró como si no reconociera a la mujer frente a ella. En su mirada había miedo, el tipo de miedo que siente quien por primera vez se enfrenta a la consecuencia de sus actos. Eres peor de lo que pensaba, murmuró con voz quebrada. Y tú, hija mía, eres justo lo que me hiciste ser. Dio media vuelta y salió sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en todo el pasillo. Marta suspiró. Elena, eso fue necesario, dije recogiendo la silla. Ella creyó que mi silencio era debilidad. No sabía que era estrategia. Nos quedamos un rato en silencio. Luego, Marta tomó mis manos. Estoy orgullosa de ti. No estés, le dije con una media sonrisa. Lo que hice no fue valentía, fue justicia tardía. Esa noche, después de que Marta se fue, me senté sola frente al retrato que tenía colgado en la pared. El de mi esposo y yo, tomados de la mano, en los años jóvenes. ¿Ves, Ernesto?, susurré. Al fin puse orden. El reloj marcaba las 11 cuando escuché un golpe en la puerta. Pensé que era Marta, que habría olvidado algo, pero al abrir, encontré a mi nieto. Iván estaba con los ojos enrojecidos. Abuela, mamá está llorando en el auto. Dice que la odias. ¿Es verdad? Me arrodillé frente a él. No, mi amor, no la odio, pero a veces, para que la gente aprenda, hay que ponerles límites. ¿Y eso duele? Mucho, admití,
acariciándole la mejilla, pero es la única forma de sanar. Él me abrazó con fuerza, y mientras lo tenía entre los brazos, supe que todo valía la pena. Que aunque mi hija no entendiera mi decisión, tal vez un día Iván sí lo haría. Cuando lo vi alejarse hacia el auto, supe que esa noche cambiaría algo más que un vínculo. Había sellado el destino de ambas, porque cuando una madre cierra la puerta al abuso, el eco que queda no es venganza, sino libertad. Y al cerrar la puerta, respiré hondo. La casa, por fin, me pertenecía no solo por derecho legal, sino por paz ganada. El amor fingido es más venenoso que el odio declarado. Lo comprendí días después de aquella cena, cuando mi hija regresó a escena con una sonrisa distinta, ensayada, medida, como si de pronto hubiera recordado que la hipocresía también podía ser un arma. Habían pasado 5 días desde nuestra confrontación, 5 días en los que el teléfono no sonó, en los que mi casa respiró en silencio, en los que el aire, por fin, no olía a tensión. Pero la calma nunca dura mucho cuando se tiene una hija como Laura. Aquella tarde de domingo, mientras regaba las plantas del balcón, vi su coche detenerse frente a la casa. No venía sola. Al lado del asiento pude distinguir el rostro pequeño de mi nieto, Iván. Me quedé quieta, observando cómo bajaban. Laura llevaba un vestido claro, el cabello suelto, una expresión de falsa dulzura. Tomaba de la mano a Iván con afecto, como si quisiera que yo viera ese cuadro de madre ejemplar. Pero en sus ojos había algo más profundo: miedo. El miedo de quien siente que el terreno que siempre controló ya no le pertenece. ¡Abuela!, gritó Iván al verme. «Mamá dice que te extrañamos». Tragué saliva. El niño corrió a abrazarme, y esa ternura inocente casi derrumba mi serenidad. Lo abracé fuerte, inhalando su olor a colonia infantil, mientras miraba por encima de su cabeza a Laura, que se acercaba lentamente. «¿Podemos pasar?», preguntó con una voz que no le conocía, suave, melosa. «Claro», respondí, abriendo la puerta. «Siempre pueden pasar». Entró, mirando todo con disimulo. Sus ojos se detuvieron en el retrato de mi esposo, en los papeles ordenados sobre la mesa, en las flores frescas que Marta me había traído esa mañana. Todo en mi casa respiraba calma, y eso, lo sé, la enfurecía aún más. Nos sentamos en el salón. Iván empezó a jugar con sus carritos en la alfombra. Laura fingía una sonrisa. «Mamá, estuve pensando, las cosas se nos fueron de las manos el otro día. No quiero seguir peleando». «Yo tampoco, hija», dije con serenidad, «pero hay cosas que ya no tienen marcha atrás». Ella se inclinó hacia mí, con esa mirada de gata que aprendí a temer hace años. «Mamá, somos familia. No quiero perderte». «Ni que tú pierdas a Iván». «No perderé a Iván», dije con firmeza. «El amor no se hereda ni se compra». Laura suspiró teatralmente. «No entiendes», bajó la voz. «Estoy pasando por un momento difícil. Mauricio perdió el trabajo, y tenemos deudas». Ahí estaba el verdadero motivo de su visita. El disfraz de la reconciliación se había resquebrajado en minutos. «¿Y qué esperas que haga, Laura?», pregunté despacio. «¿Que te dé el dinero que quitaste de mis cuentas hace un año?» «Eso fue un error», replicó rápido. «Yo solo quería ayudarte con tus gastos». Sonreí con amargura. «Claro, y por eso las transferencias iban a tu cuenta personal». Por un segundo, la rabia se le asomó en los ojos, pero la disimuló enseguida. «Mamá, podríamos empezar de nuevo». «Mira a Iván. ¿Quieres que crezca viendo cómo su madre y su abuela se odian?». Antes de que yo respondiera, se acercó a su hijo y lo abrazó frente a mí, fingiendo ternura. «Dile a tu abuela que la quieres», le dijo. «Te quiero, abuela», gritó Iván, con esa inocencia que partía el alma. Ella me miró con falsa dulzura. «¿Ves? Él te adora. No lo prives de su familia por un simple malentendido». Me quedé observándola unos segundos. Cada palabra, cada gesto, era un golpe disfrazado de caricia. Quería manipular mis emociones, arrastrarme otra vez a su terreno, pero ya no era la misma mujer. «Laura», dije despacio, sin apartar la mirada, «no me prives tú de mi dignidad por una simple ambición». Su rostro cambió. Ya no había sonrisa, solo una mueca de fastidio. «Entonces, ¿no vas a ayudarme? Ya te ayudé demasiadas veces. Esta vez tendrás que aprender sola». Se levantó bruscamente. «Eres una egoísta. Siempre lo fuiste. Todo para ti, tus reglas, tu manera de ver la vida. Por eso papá se escapaba contigo a escondidas, porque ni él te soportaba».
El aire se volvió denso. Iván la miró asustado. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo la rabia me subía como una marea, pero logré contenerla. No hables así delante de tu hijo, le pedí con voz baja. ¿Y qué? Que vea quién eres realmente. Una vieja controladora que solo sabe manipular. Basta, Laura. No, gritó. No voy a callar más. Se giró hacia Iván, con lágrimas de rabia. Hijo, vámonos. La abuela no quiere vernos nunca más. No, intervine poniéndome de pie. Él no tiene la culpa de tus rencores. Ella me miró con un destello de triunfo, creyendo que me estaba quebrando. Entonces, ¿qué vas a hacer, mamá? ¿Demandarme? ¿Quitarme a mi hijo también? Respiré hondo. No, pero la vida lo hará. Por un instante, pareció desconcertada. Luego soltó una risa amarga. ¿Eso es una amenaza? No, hija. Es una advertencia. Laura tomó de la mano a Iván y salió sin despedirse. El portazo resonó como una sentencia. Me quedé de pie en medio de la sala, con el corazón acelerado. No por miedo, sino por tristeza. Porque en esa discusión comprendí algo que me atravesó como un cuchillo. Ya no reconocía a mi hija. Esa mujer llena de rencor, capaz de usar a su propio hijo como herramienta, no era la niña que yo había criado. Y en el fondo, tal vez la culpa también era mía. Marta llegó unos minutos después. La vi salir furiosa. ¿Qué pasó? Lo de siempre, respondí cansada. Pero esta vez fue distinto. ¿Distinto cómo? Ya no siento rabia, solo pena. Y cuando una madre deja de sentir rabia, lo que viene después es irreversible. Marta me tomó la mano, preocupada. ¿Qué vas a hacer ahora? Esperar, dije. Ella todavía cree que puede controlar todo. No sabe que ya perdió. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, pensando en Iván, en cómo ese niño inocente crecía atrapado entre la ambición de su madre y mi silencio. Y entendí que, si quería protegerlo, no bastaba con alejarme de Laura, tenía que exponerla, mostrarle al mundo quién era realmente. La venganza, pensé, no siempre es castigo. A veces es solo la verdad, dicha en voz alta. Dicen que el silencio de una madre duele más que su grito, y Laura pronto lo descubriría. Después de aquella última visita, supe que la batalla había terminado, pero no la guerra. Ella se había llevado a Iván confundido, usándolo como escudo, como moneda de culpa. Lo que no imaginaba era que yo ya tenía un plan, uno que no necesitaba gritos, ni venganza inmediata, solo tiempo y precisión. Durante días me dediqué a observar y esperar. Marta, siempre fiel, venía por las tardes a tomar café y acompañarme. A veces hablábamos, a veces no, pero su sola presencia me recordaba que aún existían personas nobles, capaces de amar sin pedir nada a cambio. Una tarde, mientras arreglaba las plantas del balcón, la vi sonreír y decir: «Elena, la calma antes del final siempre huele así, a flores y lluvia». «Sí», respondí. «Es el olor de cuando una historia está por cerrarse». Sabía que Laura intentaría recuperar terreno. No tardó. Una semana después, recibí una invitación en el correo. «Comida familiar. Queremos reconciliarnos. Laura». No dudé en asistir. No porque creyera en su arrepentimiento, sino porque era la oportunidad perfecta para decir lo que había callado toda la vida. El domingo amaneció con un sol radiante, irónico para el tipo de día que sería. Me vestí con mi mejor ropa, no por vanidad, sino por respeto a mí misma. Tomé mi bolso, dentro del cual llevaba un sobre con documentos y una pequeña grabadora. No iba a improvisar, iba preparada. Cuando llegué, la casa de Laura estaba impecable. En el jardín había globos y una mesa larga con manteles blancos. A primera vista parecía una escena de paz, pero bastaba mirar a los ojos de mi hija para saber que era una trampa. «Mamá», dijo con falsa alegría, «qué gusto verte». «El gusto será mío si esta vez todo es sincero». Me saludó con un beso en la mejilla. Su perfume dulce casi me ahogó. Había más invitados: Mauricio, su esposo, su suegra, una mujer altiva que nunca me soportó, y algunos vecinos. Era un espectáculo, una puesta en escena para fingir que éramos una familia perfecta. Nos sentamos. Iván corrió a abrazarme, y ese gesto me dio fuerzas. Le acaricié el cabello y le susurré: «Hoy, mi amor, la verdad va a tener voz». Durante la comida, Laura hablaba y reía, fingiendo que nada había pasado, pero su risa sonaba vacía. A mitad del almuerzo, levantó la copa y dijo:
Brindemos por los nuevos comienzos, porque, aunque las familias se equivoquen, el amor siempre triunfa. Los demás aplaudieron. Yo también levanté mi copa, pero no brindé. La miré a los ojos. Sí, hija, el amor triunfa cuando es verdadero. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Laura intentó mantener la sonrisa. Mamá, no empecemos, por favor. No empiezo, Laura. Termino. Saqué el sobre de mi bolso y lo puse frente a ella. Aquí está la lista de todas las transferencias que hiciste usando mi cuenta. Los extractos, los pagos falsos, las firmas que imitaste. Todo. Mauricio la miró, sorprendido. ¿De qué está hablando tu madre? Laura palideció. Son mentiras. Mamá está confundida. ¿Confundida? Pregunté. ¿También imaginé las joyas que vendiste a mis espaldas? ¿O el día que dijiste que no podías visitarme porque estabas ocupada, cuando en realidad estabas en un spa pagado con mi dinero? El murmullo de los invitados creció. Laura intentó cambiar de tema. Mamá, estás arruinando esta comida. No, hija, solo estoy limpiando la mesa. Saqué la grabadora y la encendí. Una voz comenzó a sonar. Era la suya. La grabación de nuestra última discusión, cuando me gritó que la casa era suya, que no me soportaba, que solo esperaba que muriera. «Apaga eso», gritó levantándose. «Apágalo». Mauricio se levantó también, furioso. «¿Eso es cierto, Laura?» Ella no respondió. «¿Ves, hija?», continué. «No necesitaba hacerte daño, solo dejarte hablar. Tus palabras bastan». Laura temblaba. Intentó acercarse, pero me interpuse. «No des ni un paso», dije con voz firme. «Has usado a tu hijo, a tu esposo y a mí como piezas de un tablero». Pero el juego terminó. Su suegra, incómoda, se levantó también. «Creo que deberíamos irnos». «No, señora», le dije con serenidad. «Usted también debería escuchar lo que su nuera hizo, porque sé que fue ella quien le pidió dinero a cambio de heredarle mi casa cuando yo muriera». Los ojos de la mujer se abrieron como platos. «¿Qué?». Laura se llevó las manos a la cabeza. «Basta, mamá, por favor». «No. Tú dijiste que querías reconciliación. Pues aquí está. Reconcíliate con tus mentiras». Los murmullos se transformaron en silencio absoluto. Solo Iván lloraba, confundido. Me arrodillé junto a él. «No llores, mi amor. A veces, la verdad duele, pero es necesaria». Mauricio se acercó lentamente, la cara desencajada. «No puedo creer lo que estoy escuchando». «Créelo», dije yo, «porque todo está aquí. Y si algo más ocurre, esto irá directo a la policía». De pronto, Laura se derrumbó. Cayó de rodillas, sollozando, mientras todos la miraban sin saber qué hacer. «¿Por qué, mamá?», balbuceó entre lágrimas. «¿Por qué me haces esto?». «Porque tú lo hiciste primero», respondí con voz firme. «Me robaste, me humillaste, me trataste como si fuera invisible. Pero una madre que calla no es una madre débil. Es una madre que está esperando el momento justo para hablar». La miré por última vez. «Y este es el mío». Tomé mi bolso, acaricié la cabeza de mi nieto y caminé hacia la salida. Detrás de mí quedaron los murmullos, el llanto, la vergüenza. No necesité mirar atrás para saber que la verdad, como un eco, seguiría resonando en esa casa durante mucho tiempo. Cuando crucé la puerta, sentí el aire fresco en el rostro. El cielo, que había empezado a nublarse, dejaba filtrar una luz dorada entre las nubes. Respiré hondo. No era alegría lo que sentía, sino alivio. Marta me esperaba afuera, sentada en su coche. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo dicho», respondí. Y mientras el auto arrancaba, me quedé mirando por la ventana. No pensé en el pasado, ni en el daño, ni siquiera en la venganza, solo en algo más simple y profundo, la libertad de una madre que, al fin, dejó de callar. Dicen que cuando un terremoto termina, lo más difícil no es el estruendo, sino el silencio que queda después. Así fue para mí. Después de aquel almuerzo, después de ver a mi hija desplomarse ante todos, el mundo pareció detenerse. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo, pero tampoco alegría. Era una calma tan honda, tan extraña, que dolía. Esa misma noche, la noticia corrió por todo el barrio. Nadie había grabado el escándalo, pero bastaban las palabras de los presentes para que el rumor se multiplicara. La hija de doña Elena se desmoronó en su propia casa. La señora mayor la enfrentó frente a todos. ¿Qué valor tuvo después de tanto? Yo no buscaba aplausos ni venganza pública, solo verdad. Pero la verdad, cuando sale a la luz, nunca se queda quieta. Viaja, crece, deja cicatrices.
Durante los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Vecinos, familiares, conocidos, todos querían saber qué había pasado realmente. Yo respondía lo mismo. Nada nuevo, solo dejé de callar. Marta, que se convirtió en mi sombra, se quedaba conmigo casi todas las tardes. Me ayudaba a ordenar papeles, a organizar la casa, a recuperar el orden interno que el alma necesita después de una tormenta. ¿No te sientes culpable, Elena?, me preguntó un día, mientras acomodaba los platos del comedor. Sí, admití, pero no por lo que hice. Me siento culpable por haber esperado tanto. Esa fue la verdad más dura. Yo había permitido todo, por miedo, por costumbre, por ese amor ciego que nos enseñan a las madres. Creemos que soportar es amar, que callar es proteger, que perdonar sin límites es virtud, hasta que entendemos que, a veces, perdonar a quien no lo merece es traicionarse a una misma. El tercer día, mientras tomaba té en el balcón, vi un coche estacionar frente a mi casa. Era Mauricio. Se bajó despacio, con gesto cansado. Dudó antes de tocar el timbre. «Pasa», le dije al abrir la puerta. «Ya sé a qué vienes». Entró sin hablar. Llevaba el rostro demacrado, ojeras profundas. «Laura está mal», dijo por fin. «No come, no duerme, no habla con nadie». «Las culpas pesan», respondí con calma. «A veces el alma se indigesta antes que el cuerpo». Se sentó frente a mí. Por primera vez en años, parecía sincero. «No sabía nada, Elena. Te lo juro. Yo creí que tú exagerabas, pero cuando escuché esa grabación, bajó la mirada. No supe qué decir. Ya no tienes que decir nada, Mauricio. Solo cuidar a tu hijo. Iván pregunta por ti todos los días». «Lo sé. Y puede venir cuando quiera. Él no tiene la culpa de nada». Él asintió, con los ojos vidriosos. «Gracias. No me agradezcas. A los niños no se les castiga por los errores de los adultos». Cuando se fue, cerré la puerta despacio. Me quedé mirando la mesa del comedor. En ella todavía estaban las marcas de los platos, los rastros de aquella cena violenta. Era increíble cómo una casa podía guardar la memoria de las emociones. Al anochecer, Marta regresó con pan recién hecho. Nos sentamos a comer y a mirar la televisión. Las noticias pasaban, pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en otra parte. Pensaba en Laura. La imaginaba sola, encerrada en su habitación, con las cortinas corridas. Pensaba en sus lágrimas, en su rabia. No sentía satisfacción, sentía compasión. Y eso me confundía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, saqué la libreta donde había anotado todo desde el comienzo. Los desprecios, las humillaciones, los días de llanto. La leí entera, página tras página. Era como recorrer una vida de heridas que ya no dolían igual. Al llegar al final, escribí una última línea. Ya no necesito venganza, solo distancia. Al día siguiente, recibí una llamada. Era Laura. Su voz sonaba temblorosa, irreconocible. «Mamá, necesito verte». «¿Por qué?», pregunté con frialdad. «Porque», sollozó, «porque no sé qué hacer». El corazón me dio un vuelco. Por un segundo, la madre dentro de mí quiso correr a abrazarla, como cuando era niña, pero me contuve. «No ahora, Laura, no todavía. A veces hay que quedarse sola para entender lo que se rompió». Colgó sin decir más. Marta me miró desde el sillón. ¿Y si realmente está arrepentida? Quizás lo esté, pero el arrepentimiento sin cambio es solo miedo disfrazado. Durante la semana siguiente, los rumores se apagaron. La gente volvió a su rutina. En el barrio ya no se hablaba de la pelea, sino de la lección. Muchos venían a contarme sus propias historias, hijos ingratos, traiciones familiares, herencias robadas. Y todos terminaban diciendo lo mismo. «Ojalá tuviera su valor, doña Elena». Yo sonreía, pero por dentro pensaba, no fue valor, fue cansancio. Una tarde, Iván vino con su padre. Llevaba un dibujo en las manos. «Mira, abuela», me dijo sonriendo, «somos tú y yo en el parque». Lo miré y no pude contener las lágrimas. Lo abracé con fuerza. «Prométeme algo, Iván». «¿Qué, abuela?» «Que nunca creas que el amor te da derecho a herir a quien te ama». Asintió con esos ojos grandes e inocentes que tanto me recordaban a su abuelo. Esa noche, cuando se fueron, me senté en la penumbra. Afuera, la lluvia caía suave. Cerré los ojos y respiré. Ya no sentía el vacío de antes, solo una paz extraña, nueva, limpia. Había perdido una hija, sí, pero había recuperado algo más valioso. Mi voz, mi dignidad, mi libertad.
y mientras el reloj marcaba la medianoche, comprendí algo que me acompañaría siempre. A veces la justicia no llega con ruido, sino con el silencio sereno de una madre que decide no volver a permitir el dolor. Han pasado 3 meses desde aquel día en el que la verdad estalló como un trueno. La vida, poco a poco, volvió a su ritmo, pero ya nada fue igual. El tiempo tiene una forma curiosa de curar. No borra las heridas, solo enseña a mirarlas sin dolor. Mi casa, antes llena de voces ajenas, se volvió un templo de quietud. Me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba las plantas y luego me sentaba junto a la ventana a leer. A veces, en las mañanas más frías, sentía la ausencia de Laura como un hueco en el pecho, pero ya no me pesaba. El silencio, ese que antes me asustaba, se volvió mi mejor compañía. Iván venía los fines de semana. Jugábamos en el jardín, horneábamos pan o mirábamos películas antiguas. Él era mi pedacito de esperanza, la única luz que nunca se apagó. Cuando lo veía reír, entendía que no todo estaba perdido. Marta seguía siendo mi confidente. Su compañía había sido mi ancla en medio de la tormenta. Una tarde, mientras compartíamos un té, me miró con ternura. ¿Y si la perdonas, Elena?, preguntó con cautela. ¿A Laura?, respondí, bajando la mirada. Sí, no por ella, sino por ti, suspiré. Perdonar no es difícil, Marta. Lo difícil es volver a confiar. Ella asintió en silencio. Los días siguieron pasando con serenidad, hasta que una mañana, cuando el invierno ya empezaba a marcharse, sonó el timbre. Me sorprendió. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Era Laura. Estaba más delgada, con el rostro pálido y los ojos hinchados. En sus manos llevaba una caja pequeña envuelta en papel blanco. Por un instante, el tiempo se detuvo entre nosotras. «Mamá», susurró temblando. «¿Puedo pasar?» No respondí de inmediato. Solo aparté un poco la puerta y le hice una seña. Entró despacio, como si temiera romper algo con el simple sonido de sus pasos. Se detuvo en medio de la sala y miró alrededor. Todo seguía igual. «No sé ni por dónde empezar», dijo, con la voz quebrada. «Supongo que por el principio». Se sentó frente a mí. No era la mujer altiva de antes. Esa había muerto. Lo que tenía delante era una hija desnuda de orgullo. «Mamá, perdóname. No hay excusas. Fui cruel, ciega, ingrata. Creí que la vida me debía algo, y tú eras la que tenía que pagarlo. Pero desde que todo pasó, no duermo. No dejo de pensar en lo que te hice». La escuché en silencio, sin interrumpirla. «Mauricio se fue», continuó. «No soportó el escándalo. Vendí el coche, renuncié al trabajo. Y lo peor, Iván me mira distinto. Ya no confía en mí. Lo perdí todo, mamá. Todo, menos la vergüenza». Sus palabras me atravesaron, no por tristeza, sino por comprensión. Era la primera vez que hablaba sin máscaras. «¿Y qué quieres que haga yo, Laura?», pregunté con voz suave. «Nada, solo quería verte y darte esto». Me entregó la cajita, la abrí con cuidado. Dentro había una taza, la misma taza que ella me regaló en aquel cumpleaños donde todo empezó, la de los $15. Pero ahora tenía algo escrito a mano. «Para la mejor madre, la que me enseñó a caer y a levantarme». La miré sin poder hablar. «No busco que olvides», dijo, «solo que algún día recuerdes que, a pesar de todo, sigo siendo tu hija». El silencio que siguió fue largo. En mis ojos asomaban lágrimas que no quise contener. «Te crié con amor, Laura, pero el amor sin límites se convierte en prisión. Tu castigo no fue mío, fue tu propio espejo». «Lo sé», murmuró, llorando, «y ojalá pudiera volver atrás». Me levanté despacio y la abracé. Por primera vez en muchos años sentí que su llanto era sincero. Su cuerpo temblaba contra el mío, como el de una niña perdida. «Ya no hay atrás, hija, pero aún hay adelante». Nos quedamos así, en silencio, largo rato. Afuera, la lluvia comenzó a caer, suave, como si el cielo también respirara aliviado. Cuando se marchó, dejó la taza sobre la mesa. La miré por un buen rato. No era un simple objeto, era un símbolo. El mismo que alguna vez representó humillación, ahora traía redención. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encendí una vela junto al retrato de mi esposo. «¿Ves, Ernesto?», susurré. Todo se ordenó, al final. Me senté en la cama con la taza entre las manos. No era perfecta. Tenía una grieta fina, apenas visible,
que la hacía única, como yo, como Laura, como toda relación que ha sobrevivido a la tormenta. Antes de apagar la luz, sonreí, no porque todo estuviera bien, sino porque al fin entendí algo que tardé 60 años en aprender. El amor verdadero no siempre se demuestra salvando, a veces se demuestra dejando caer, y estando allí cuando el otro aprende a levantarse. Y así, entre el murmullo de la lluvia, cerré los ojos, no con tristeza, con paz, porque la historia que empezó con una vela terminaba con una luz distinta, la de una madre que por fin se perdonaba a sí misma. Con el paso de los días, comprendí que el perdón no borra lo vivido, pero le cambia el color a la memoria. Ya no veo a Laura como la hija que me hirió, sino como la mujer que tuvo que perderlo todo para reencontrarse. A veces la vida enseña con golpes que el corazón no olvida, pero también sana con silencios que el alma agradece. Iván sigue viniendo cada semana. Juntos reímos, cocinamos y caminamos por el jardín que su madre y yo alguna vez sembramos. Cuando lo veo correr entre las flores, siento que el ciclo se cerró. El amor, cuando es genuino, siempre encuentra un modo de florecer, aunque haya pasado por el invierno más cruel. A veces me siento en la ventana, con la taza entre las manos, y miro el atardecer. La grieta en la cerámica brilla con la luz del sol, como una cicatriz que aprendió a ser hermosa. Y pienso que eso somos todos al final, fragmentos rotos que de algún modo siguen sosteniendo el calor de lo que amamos. Cierro los ojos, suspiro y agradezco, porque sobrevivir al desamor no es perder, es renacer. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al video. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más relatos como este, llenos de emoción, reflexión y verdad. Cada día encontrarás nuevas historias que tocan el corazón y que tal vez te recuerden que nunca es tarde para volver a empezar.